Hola, en el presente ensayo vamos a hablar sobre las personas, la personalidad jurídica, los sujetos de derecho, la capacidad e incapacidad de obrar y la clasificación de las personas desde el punto de vista de las diferentes teorías que existen. Es importante y cabe destacar, identificar que dentro del derecho civil la persona está reconocida dentro de dos vertientes fundamentales, que son la persona natural o física y la persona jurídica. La persona natural o física está reconocida como aquel individuo, miembro o parte de la sociedad humana que es susceptible de derechos y obligaciones. Pero también tenemos una segunda vertiente, que es la persona jurídica. La persona jurídica es un ente abstracto, un ente pues intangible, pero que representa una institución, una organización, supongamos en este caso, pues y pongamos como ejemplo una empresa, una ONG, una fundación, etcétera, etcétera. Esos son entes reconocidos dentro del derecho civil como personas. ¿Por qué? Porque al igual que los seres humanos o las personas humanas que representan la sociedad, pues estos entes también tienen unos deberes y unas obligaciones que cumplir con el Estado. De esta manera, pues podemos inferir que está dentro de la situación jurídica de persona. Ahora bien, la personalidad jurídica. Vamos a hablar de la personalidad jurídica que no tiene otro fundamento de derecho como lo es la idea fundamental de personalidad que consiste en reconocer que alguien, por ejemplo, una persona o una entidad, si es una persona física, que es susceptible de unos derechos y unas obligaciones, tiene un derecho a existir y que pues es necesaria su aceptación dentro de la sociedad. Al ser esta, pues por supuesto, natural o física, o tener una titularidad de derechos y obligaciones como lo acabo de comentar. La persona pues ya puede obrar legalmente una vez que es reconocida dentro de estos parámetros. Cada país, por supuesto, tiene una propia definición sobre la personalidad jurídica. En este caso, pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos, concretamente en su artículo número 6, se explica o da cuentas sobre el reconocimiento formal de los países sobre la personalidad jurídica en un sentido amplio y general. ¿Ok? De esta manera, pues la persona o entidad, es decir, la persona natural o jurídica, ¿ok? Es reconocida de esta manera en el orden internacional y jurídico, pues, a la cual se le aplica pues, leyes que le amparan, ¿no? Cada país tiene una ley que ampara y protege a las personas. Permitiendo de esta manera que ésta ejerza con plenitud toda su capacidad y en el caso de la persona física, todas sus funciones. Vamos a hablar ahora sobre el sujeto de derecho. ¿Quién es sujeto de derecho? Pues se trata de aquellas personas que pueden imputársele esos derechos y esas obligaciones. Es decir, que las personas naturales y jurídicas, en la mayoría de los casos, son sujetos de derecho. ¿Okay? Están sometidos a la jurisdicción del derecho. Y pues todas las personas, ya lo he dicho, bien sea físicas o jurídicas, son sujetos de derecho. Entonces, tanto la persona humana, ¿verdad? Que es sujeto de derechos desde que nace, ¿ok? La vida, pues, desde que comienza desde la concepción de ese ser humano, ya nace
bajo un régimen que le somete al derecho, que le somete a la ley, desde el momento del nacimiento. Bueno, otro de los aspectos importantes de este trabajo sería la capacidad y la incapacidad. ¿Por qué? Porque aunque todas las personas naturales o jurídicas son sujetos de derecho, como lo dije anteriormente, algunos también poseen capacidad jurídica desde el momento de la concepción y unos son incapacitados jurídicamente. Es decir, estamos hablando de la capacidad e incapacidad de obrar. Dentro del derecho civil, pues esta capacidad es aquella medida o proporción que tiene o que posee la personalidad traducida en la idoneidad para establecer relaciones jurídicas entre sus grupos sociales. Ahora, la incapacidad jurídica es el defecto o falta total de idoneidad para ser titular de esos derechos. De esta manera, ¿okay? No nos queda otra opción que revisar cómo se clasifican esta personalidad jurídica. Según la doctrina tradicional, la clasificación de la personalidad está dada de acuerdo a la capacidad de goce y a la capacidad de ejercicio. Es decir, a lo mejor usted, por ser menor de edad, tiene una capacidad de goce porque le han dejado una herencia, pero no tiene la capacidad de ejercicio porque no puede administrarla. Esto es un ejemplo muy básico que yo siempre, en el que siempre pienso. Hay una capacidad de goce y hay una capacidad de ejercicio. Entonces eso tiene que quedar claro. Yo lo he matizado con este ejemplo porque es uno de los que yo pienso son más claros, ¿no? Desde que inclusive antes de nacer se puede tener capacidad de goce, es decir, cuando la mujer está encinta, ya el hijo puede ser condicionado a que si nace varón será heredero o propietario de un bien de sus padres. Y si nace hembra, igual. Es decir, se puede condicionar la capacidad de goce, inclusive previo o posterior al nacimiento. Ahora, la capacidad de ejercicio es esa capacidad que te da el derecho para disponer y disfrutar esos bienes. Entonces, de esta manera, explicamos la doctrina tradicional de la personalidad o de la capacidad de goce y capacidad de ejercicio de la personalidad y pues tenemos que destacar también que existen otras escuelas como lo son la escuela de Planiol, de Voyager, de Macero y la más completa pues que es la escuela germánica sobre estos temas, pero tendremos que entonces pasar a un segundo estudio. Muchas gracias.